El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio del libro de Josué, vamos a entrar en esta oportunidad al capítulo 1, versículos 10 al 18. El tema de esta reflexión es Josué rumbo al Jordán. Y vamos a leer entonces el pasaje que está aquí en Josué 1, 10 al 18, que dice: Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. A los rubenitas y a los gaditas y a la medio tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Muy bien, hemos leído esta sección de Josué capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 18. Josué prepara al pueblo de Israel para dirigirse al río Jordán. Es importante la lealtad del pueblo al caudillo y la disposición a obedecerle, porque está siendo enviado por Dios como sucesor de Moisés. Un creyente tiene que estar dispuesto a obedecer, debe estar dispuesto a acatar órdenes. De lo contrario, es poco o nada lo que se logra. Y vamos a ver en el desarrollo de esta lección la disposición de Israel a someterse a su nuevo líder. Entrando al pasaje que hemos leído, vamos a ver en el versículo 10 que Josué va a dar la siguiente orden a los jefes del pueblo. Les va a decir que vayan por todo el campamento y que digan al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán y tomarán posesión del territorio que Dios, el Señor, les da como herencia. Una de las cosas que un líder hace es, dar órdenes, ¿no? Pero da órdenes, que en realidad van a redundar pues para el beneficio, en este caso, del pueblo de Israel. Pero sé que hay muchas instituciones, empresas, donde también existen jefes y siempre acostumbran a dar órdenes con temas relacionados con la empresa, con el trabajo. En esta oportunidad, Dios le delegó a Josué la autoridad, le dio autoridad y le dijo que él sea quien guíe al pueblo de Israel y lo introduzca hasta la tierra prometida. Ya Moisés no está, así que Josué, pues él va a hablar directamente con los principales, los jefes, ¿no? A los jefes del pueblo, como dice el versículo 10, les va a dar orden a ellos. Y ellos justamente transmitirán esa orden al pueblo. La orden era que ellos preparen provisiones, preparen alimentos,
puedan también disponer de sus armas, porque acá hay una promesa del Señor. Está diciendo, dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio. Aquí no hay cuestionamientos, aquí no hay tal cosa como ¿y cómo vamos a cruzar el río Jordán? ¿Vamos a nadar? No hay lancha, no hay nada de eso. Bueno, simplemente ellos obedecen porque ya Dios se va a hacer cargo de todo. Vamos a ver que esta generación que estaba con Josué era muy diferente a la generación del tiempo de Moisés, porque toda esa generación murió en el desierto. Y más bien Dios dijo que los hijos de ellos, de esa generación que desapareció en el desierto, serían los que ingresarían a la tierra prometida. Y efectivamente Dios está cumpliendo su palabra. Dios está haciendo exactamente lo que Él prometió. Que ellos ahora serían los encargados de cruzar el río Jordán e inmediatamente empezar a luchar, a batallar, porque la cosa no era simplemente ir, entrar a los pueblos que estaban en el otro lado del río Jordán y por tomar posesión, no, había que pelear, había que luchar, había que derramar sangre, sin duda. Yo creo que Israel también sirvió como una especie de castigo, ¿no? Como un pueblo que Dios usó para castigar a esas naciones paganas, la nación de Canaán, pues que eran naciones idólatras, naciones que estaban practicando pues las religiones paganas de ese tiempo, religiones llenas de idolatría y podemos decir también que estaban vinculadas en cierto sentido con el ocultismo, con el mundo de las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo, el que adora a ídolos, pues está adorando a los demonios, le está rindiendo culto a los demonios. Y estos pueblos pues están acostumbrados a eso. Entonces Dios decidió pues sacarlos, echarlos a través de la guerra. Dios estaría con el pueblo de Israel para darle victoria cuando ellos tuvieran que enfrentarse con los enemigos de Canaán. Bueno, había esta orden que ellos tenían que cumplir. Vamos a ver entonces, como dice el versículo 12, y acá vamos a ver a 2 tribus y media, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, a las cuales Josué les va a decir lo siguiente, ¿no? El versículo 13, recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Ellos habían deseado quedarse, no pasar el Jordán, quedarse en la parte oriental. No querían cruzar el Jordán porque habían visto que la tierra que ellos habían tomado pues era una tierra deseable para ellos, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a los planes que ellos tenían. Esto obviamente que no le agradó a Moisés. Moisés les dijo más bien que ellos crucen, pero ellos decidieron quedarse, pero hicieron una promesa. Esta promesa es que si ellos cruzan el río Jordán, pues, si los judíos, las demás tribus cruzan el río Jordán, ellos tenían que acompañarles. Es lo que dice precisamente el versículo 14. Sus mujeres, sus niños y su ganado van a permanecer en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos y les prestarán ayuda. Y efectivamente así fue. Estas 2 tribus y media que ya habían poseído su territorio, pues ahora tendrían que acompañar a sus hermanos para que después de cruzar el Jordán ellos también peleen y ayuden a sus hermanos a la conquista de la tierra prometida. Efectivamente, es lo que se acordó y así lo hicieron. El versículo 15 dice, hasta que el Señor les dé reposo. ¿Quiénes? A las otras tribus. Ellos también puedan encontrar los territorios donde van a ocupar
y luego puedan tener reposo, como lo ha hecho con ustedes, les dice Josué. Y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da, solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Bien, muy bien. Si bien es cierto, no fueron aquellos a quienes realmente Moisés les habló, sino fueron más bien a sus padres, pero esa generación desapareció, pues los hijos se tendrían que hacer cargo de cumplir con este acuerdo, esta promesa de ayudar a sus hermanos. Y así fue. Una de las cosas que yo percibo en este punto es que Dios toma en cuenta la palabra, la promesa, los acuerdos. Dios no es un Dios que deja pasar así simplemente algo en lo cual pues juega mucho el testimonio de la persona. El creyente tiene que ser un hombre de palabra. El creyente tiene que ser un hombre que dé un buen testimonio. Y un buen testimonio se refleja cuando uno percibe que esta persona pues cumple lo que dice, ¿no? El Señor dice en una parte de las Escrituras que mejor es que no hagas promesa a Dios y no que la hagas y no cumplas. Y yo creo que también con esta acción, con esta prueba de parte del Señor, de hacerles recordar que ellos tenían que cruzar junto con sus hermanos, pues también Dios de una manera estaba indagando, estaba probando el corazón de ellos para ver si realmente cumplían con lo que ya se había acordado. Y esto nos lleva pues indudablemente al versículo 16, cuando ellos le van a responder a Josué y le van a decir: nosotros vamos a obedecer todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Bueno, entonces hasta aquí se está viendo que estas dos tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, están dispuestas a acatar las órdenes, están dispuestas a obedecer, y como ya ellas mismas lo dicen, nosotros obedeceremos todo lo que nos han mandado. La vida cristiana es una experiencia maravillosa, pero donde existe siempre el deber. El creyente es alguien que tiene que obedecer. ¿A quién tiene que obedecer? Bueno, primeramente tiene que obedecer a Dios. Tiene que obedecer lo que Dios enseña en su palabra. El creyente tiene que estar dispuesto a acatar las órdenes de Dios. Por supuesto que también Dios levanta autoridades humanas, líderes humanos. En este caso estamos viendo a Josué, que era un líder humano, era un hombre que tenía toda la autoridad de Dios para dar órdenes y para poder guiar al pueblo de acuerdo a los propósitos que Dios tenía. Y el pueblo tenía que someterse. Y aquí estamos viendo la actitud del pueblo de someterse. Obedeceremos todo lo que nos has mandado. Y yo me pongo a pensar, qué contradicción, ¿no? Este pueblo era un pueblo obediente. Es un nuevo líder, Josué. Moisés ya no está. Pero fue diferente en el tiempo de Moisés, porque Moisés tuvo un pueblo muy duro, que no quería someterse y que constantemente murmuraban, constantemente estaban hablando contra él, incluso hablaban de Dios, que pensaron que Dios los sacó de Egipto para matarlos de hambre o matarlos de sed en el desierto. Y hasta hubo sublevaciones. Dios tuvo que intervenir y sancionar todo esto. En esta oportunidad no vemos eso. No vemos aquí a un Coré, un hombre que se levante contra Dios. No, estamos viendo acá a un pueblo sumiso que dice: sí, vamos a obedecer todo lo que tú nos mandas. Vamos a ir a donde quiera que nos envíes. Bueno, Josué era un hombre que obedecía a Dios y seguía las órdenes de Dios, así que Dios le está diciendo: crucen el río, porque por ahí es el camino para poder llegar a esta tierra de Canaán. Nuevamente, verso 17, ellos van a enfatizar el tema de la obediencia cuando dicen: te obedeceremos en todo, te vamos a obedecer, tal como lo hicimos con Moisés. Pero acá hay una condición, versículo 17. Lo único que pedimos
es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Este pueblo, que era la descendencia del pueblo del tiempo de Moisés, probablemente eran muy pequeños, quizá para poder ver, o algunos tal vez más grandes, pero sí vieron algo de Moisés, sí escucharon sobre la vida y el testimonio de Moisés. Tal vez muchos de ellos no lo vieron, quizás eran muy pequeños, pero sí sabían por la misma tradición oral, por lo que los padres también les enseñaron a sus hijos, que Moisés era un hombre que estaba lleno de Dios. Moisés era un hombre que estaba lleno de la gracia de Dios. Moisés era un hombre que estuvo con Dios conversando 40 días y 40 noches allí en el monte Sinaí para poder recibir las tablas de la ley. Ellos sabían ya la historia de Moisés y sabían que Moisés era un hombre dispuesto a obedecer. Y por lo mismo de que Moisés estuvo dispuesto a obedecer, entonces también Dios estaba con él. Y este es un principio que no cambia, hermanos, porque pienso que cuando un creyente está dispuesto a obedecer, está dispuesto a someterse a Dios, entonces Dios también va a estar con esa persona. Porque ve que es un corazón dócil, es un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que esto nos debe llevar a pensar mucho con respecto a nuestra propia relación con Dios. Yo creo que las iglesias están llenas de muchos creyentes que aman a Dios, sin duda, que creen en Dios. Pero también creo que hay muchos creyentes que no están dispuestos a obedecer, que se contentan con ir a la iglesia, escuchan la palabra, se gozan con las canciones, con todo el júbilo que hay en una congregación, pero cuando llegan a sus casas, guardan su Biblia, se olvidaron de Dios durante 6 días a la semana, se olvidan de Él, y el 7º día recién como que se les enciende el interés por buscar a Dios. Son solamente creyentes del día domingo, nada más. No, querido hermano, tú no eres cristiano un día a la semana. Dios te llamó para que tú seas cristiano todos los días de tu vida. No hay que obedecer a Dios solamente cuando estamos en el templo, cuando estamos allí en la iglesia con todos los hermanos que nos están viendo o con que el pastor te está observando. No, tú tienes que estar dispuesto a obedecer aun cuando no haya nadie de la iglesia que te esté viendo, porque hay en el cielo uno que sí te está observando y Él está viendo si tú estás dispuesto a obedecer lo que Él dice en su palabra. Este es un principio importante, digo, porque para Dios la obediencia es vital, digo, para el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual de un creyente. Ellos dijeron, te obedeceremos en todo. Así como lo hicimos con Moisés, y en realidad pues parece que estos chicos no conocieron cómo fueron sus padres en el tiempo de Moisés, pero sí vieron también algo también de la obediencia de ese pueblo, pero Dios pues tuvo un concepto negativo, por eso es que no lo dejó entrar. Si hubiera sido un pueblo fiel y obediente, pues ya hace rato que estarían poseyendo la tierra prometida, pero no fue así. Bueno, ellos aún así pensaron que el pueblo se sometió a Moisés y ahora le estaban pidiendo que como una exigencia, como un requisito o como una condición, es que, como dice acá, lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Sin duda, Dios estaba con Josué. Dios lo había escogido para ser sucesor de Moisés. Y Dios le dio este encargo, esta tarea, de introducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y bueno, para ir redondeando la reflexión de esta hora, vamos a ver lo que dice el versículo 18, cuando dice, cualquiera que se rebele, el pueblo mismo le está diciendo a Josué, cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Bueno, hablamos de un tiempo, de un contexto donde el tipo de gobierno era pues un gobierno teocrático. Y la desobediencia era
sancionada, como bien lo dice acá, con la muerte. En muchos casos era sancionada con la muerte. Yo sé que hoy día es diferente porque creo que nosotros que vivimos bajo la dispensación de la gracia, también estamos llamados a obedecer, sin duda. También estamos llamados a acatar las órdenes del Señor. Pero también hay mucha desobediencia. También hay mucha disposición a no querer aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y desobediencia en muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, no hay tiempo para poder explicar todas las cosas en las cuales un creyente puede ser desobediente. Pero hay desobediencia. Y entonces cuando existe eso, pues a Dios no le agrada eso. El Señor dice que el pecado así como existe el pecado de idolatría, el Señor compara esto con el pecado de desobediencia. La idolatría es tan aborrecible para Dios, la desobediencia es tan aborrecible para Dios como lo es la idolatría. Esto se lo dijo en cierto momento Samuel a Saúl. Y creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, de que Dios desea que tú y yo, hermano querido, seamos creyentes, fieles, obedientes y dispuestos a hacer su voluntad, porque estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un plan que Dios va delineándolo en el tiempo y te lo va a hacer saber, para que tú te des cuenta en cómo debes servirle a Dios. Pero de que hay que servirle, y el deseo de servirle también es una actitud de obediencia, de obedecer lo que Dios quiere que hagamos. En el tiempo de Josué, la rebelión contra las palabras, como dice acá de Josué, porque Josué hablaba lo que Dios le decía: aquel que no te obedezca lo que tú ordenes, que sea condenado a muerte, que muera. Vamos a ver algo de eso más adelante. Aquí vemos que otra condición es que le están diciendo: sé fuerte y valiente. Demuestra que eres un líder fuerte, demuestra que eres un líder valiente. Es bueno que te muestres hacia el pueblo para que inspires al pueblo, para que el pueblo cobre valor, para que el pueblo esté dispuesto a pelear, porque hay que pelear. Para poseer la tierra hay que pelear y necesitamos hombres valientes. Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente y nos tienes que inspirar con tu ejemplo, para que nosotros también nos animemos a ser fuertes y valientes y cumplir con el propósito de Dios. La vida cristiana, hermano querido, también nos enseña que hay que ser fuertes y valientes para enfrentar las pruebas, las luchas, las tentaciones, los conflictos y toda serie de oposiciones que el creyente va viendo en el camino, en su peregrinar sobre este mundo. Y ante todas estas dificultades y oposiciones que nosotros podamos observar y ver en la vida, hay que ser fuertes y valientes. Dios te enseña eso a ti, me lo enseña a mí. Esto es algo que sí es posible, porque si el Señor dice que hay que ser fuertes y valientes, significa que es posible serlo, dependiendo de Él, buscando los recursos del cielo para no amedrentarnos, para no acobardarnos, para no dar marcha atrás, porque al hacerlo pues también estaríamos desalentando a otros. Nuestro mal ejemplo estaría desanimando a otros y eso es lo que no queremos que suceda. Muy bien, hasta aquí esta reflexión. Espero que haya sido de ayuda, de inspiración para ti, mi querido hermano y amigo que nos estás escuchando. Vamos a continuar con el estudio de Josué próximamente y espero que Dios te continúe bendiciendo y que la palabra de Dios pueda prosperar en tu vida. Mi nombre es Walter Delgado, estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.